Buenas a todos, a todas y comenzamos con un nuevo estudio y es sobre el calendario Gezer. Y primeramente vamos a definir y vamos a hablar sobre qué es Gezer. Se conoce en la actualidad con el nombre de Tel Gezer y luego más tarde se conoce también con el nombre de Gazara, una ciudad del antiguo Israel. Gezer se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre Jerusalén y Tel Aviv. La ubicación que tenía era en una cima de 11 hectáreas que dominaba la llanura marítima a 29 kilómetros al oeste de Jerusalén y protegía el paso de Jope a Jerusalén y la carretera de Egipto a Siria. Era una de las ciudades mejor ubicadas, ya que tenía un puerto estratégico de toda Palestina. Esta ciudad pertenecía a Egipto en algunas épocas y en otras épocas a Palestina. Y tuvo un importante papel en la historia de ambas ciudades. Cuando fueron las bodas del rey Salomón con una princesa egipcia, el padre de ella le dio esta ciudad de Gezer como dote. Salomón reconstruyó el lugar, haciendo de él una ciudad de carros de guerra. Y les tengo una cita en Primera de Reyes 9, del 16 al 17. Y el contexto es pacto de Dios con Salomón. Y dice, versículo 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Versículo 17. Restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet-Horon. El calendario Gezer lo encontró R.A.S. Macalister durante una excavación en la ciudad de Gezer, al noroeste de Jerusalén. Esto fue aproximadamente entre los años 1902-1905 al 1907-1909 y luego a Rowe en el año 1934. En esta excavación revelaron que era un pueblo no semítico, algunos de los cuales vivían en cuevas naturales. Otras de estas cuevas fueron excavadas cuidadosamente en la suave piedra caliza. Algunas de estas cuevas tenían escaleras talladas con mucho esmero. Muchas de las paredes de los cuartos, que eran más amplios, tenían adornos con pinturas que indicaban que este pueblo era religioso y que vivía de la agricultura y de la caza. Y esto lo hacían a través de los siglos. Más o menos en el año 2500 a.C., un pueblo semítico tomó la ciudad y estuvo en su poder hasta que finalizó la monarquía hebrea. También habitaron Gezer otras civilizaciones hasta cerca del año 100 a.C. También descubrieron en estas excavaciones que había un lugar antiguo alto. Y aquí se vio cómo los cananeos adoraban a Baal y Astoret o Astartet. En algunos de estos lugares los devotos habían pulido la superficie
de livianas columnas de piedra. Era un centro de adoración, y los besos de estos devotos habían pulido las superficies de estas columnas, hasta que quedaron alisadas. Alrededor de estas columnas, en la plataforma, había placas de alfarería de Astarte. Como les mencioné anteriormente que los cananeos lo adoraban. Y tenían exageraciones chocantes, grotescas, de órganos sexuales. Y también otros indicios de la adoración sensual de los cananeos. Y en la palabra les tengo una cita donde el Señor habla con respecto a esto. Y está en Deuteronomio primeramente, Deuteronomio 7:5, que viene del contexto Advertencias contra la idolatría de Canaán. Y dice: Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Luego, en el pasaje que está en Deuteronomio 12:3, que viene del contexto el santuario único, y dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Aquí vemos cómo el Señor habla sobre esto al respecto. Estos son estatutos y decretos del Eterno, del Señor, para poner por obra. Y que solamente hay un santuario único para el Señor. Y bueno, continúo hablándoles de lo que descubrieron. Había en la parte sudeste de la ciudad, con fecha del año 2000 al 1400 a.C., un gran túnel escalonado con un gran manantial de agua de gran tamaño. Dentro de estos muros había nichos con cavidad en el espesor de un muro, con lámparas para los que iluminaban el camino, para los que portaban, subían el agua desde el manantial. Estas lámparas de aceite de olivo que utilizaban se empleaban hace unos 4000 años, y habían unas manchas de humo allí que lo demostraban. Macalister desenterró un complejo de edificaciones de muros sólidos que tenían una magnífica puerta y una serie de torres que lo llevaron a creer que se trataba del castillo edificado por Simón Macabeo para su lugar de residencia en el año 142 a.C. Pero algunos descubrimientos más recientes en Megiddo y en Hazor, de puertas y muros salomónicos, han llevado a creer a las autoridades en la materia que estos muros y la puerta fueron construidos, levantados por el rey Salomón, cuando éste fortificó y reconstruyó a Gezer. Las dimensiones de esta puerta coincidieron de una manera sorprendente con las puertas que fueron edificadas por Salomón en Megiddo y Hazar. Y bueno, vamos al detalle sobre el calendario. El calendario Gezer es una piedra caliza
que tiene una inscripción en la cual los especialistas no tienen acuerdo en si es del palo-hebreo o responde al alfabeto fenicio. Tiene un dato del siglo X a.C. Y bueno, vamos a ver algunas definiciones antes de continuar. Por ejemplo, semítico, semítica. Es relativo a los pueblos que se asentaron en Mesopotamia y el Próximo Oriente. Y esto fue anterior al milenio antes de Cristo. Y también que las lenguas que tenían eran de origen común. Los árabes y los judíos son pueblos semíticos. Tenemos la definición de lengua semítica, que es una subfamilia de la familia de lenguas afroasiáticas del subgrupo cananeo, en el territorio de los actuales Líbano y Siria. El calendario Geser es uno de los textos más antiguos en hebreo o en el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio es consonántico, que se utilizó para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas, como el hebreo, canavita, amonita y edomita. Paleohebreo es propio a la época anterior de la deportación a Babilonia de los habitantes de Judea, en el siglo VI a.C. Esta es una información que proporciona esta inscripción sobre el ciclo agrícola en el antiguo Israel. O sea, que puede tratarse de un calendario agrícola, que es la representación del conjunto de faenas y ritos que acompañan de forma periódica el proceso de los trabajos agrícolas. La ordenación de los trabajos del campo. Es una de las ideas sobre este calendario. En un cuarto nivel semítico, que data de a finales del siglo X, la última parte, antes de Cristo, Macalister encontró una pequeña placa de piedra caliza de centímetros de largo por 7 de ancho. Según Macalister, puede ser esta piedra el resultado de la tarea escolar de un niño, y que el niño hizo en esta tabla un calendario en el que daba el orden de las principales operaciones agrícolas por medio de las estaciones del año. Y es que algunos piensan que son anotaciones de un estudiante, aunque también se especula que puede ser un texto de una canción popular o infantil, o que es probable que se tratara de la recaudación de impuestos de los campesinos, y también que Abihar sea el nombre probable del escriba, autor de este calendario. Y bueno, en este estudio hemos visto sobre el descubrimiento de esta piedra de Geser, quién la descubrió, también las diferentes teorías, la discusión que hay sobre qué significado tiene, la probabilidad, posibilidad para qué se utilizaba, y quiénes utilizaron esta piedra con esta escritura, y lo que quedó grabado en esta piedra.
que es una información sobre las cosechas. Y bueno, continuamos con el favor del Señor otro día con este estudio, este tema sobre el calendario Gezer, con algunos detalles más. Le doy las gracias al Señor por este estudio que hemos tenido y gracias a ustedes. Gracias. Espero les haya sido de bendición. Shalom.